están ustedes? Hoy quiero llevar una entrevista con un senador que es un senador bastante distinto a los demás senadores. Es distinto porque él, además de senador, es almirante. Es además un senador que se ha especializado en cosas que muchas veces la gente las ve como lejanas, la ciberseguridad, las cosas del mundo nuevo, y creo que es importante conversar de esas y otras. Para mí es un gusto conversar con el senador Kenneth Hughes. Senador, ¿cómo está usted? Muy bien, Rodrigo, cuidándonos. Yo creo que todavía la pandemia nos ha dejado, y usando las tecnologías. Fíjate que estamos conectados a la distancia por internet, algo que no pensamos nunca que íbamos a hacer. Ese mundo se aceleró producto del confinamiento, y esa es la famosa convergencia digital a la que tú te referías. Eso ya no es futuro, es presente, y tenemos que hacer ese presente realidad. Yo tenía 3 hermanos mayores, hay 2 que ya no están. Y uno de ellos, que ya no está, que era el que seguía hacia arriba de mí, de chico le gustaron mucho, y al que seguía también, las novelas de anticipación, y yo de ellos aprendí a leer de niño en la década del 50 y el principio del 60, a Asimov, a Wells, a una serie de escritores científicos, que esto aparecía ahí después en las revistas, en los cómics, como si fuera una cosa que uno se imaginaba. No, y hoy día el futuro es mucho, pero muchísimo más allá de cualquier imaginación de hace 70 años atrás. ¿No le parece a usted? Así es, fíjate que hay un santo que dice: soñad y os quedaréis cortos. O sea, todo tu sueño, todas estas cosas que a alguien se le pudo haber ocurrido, nos vamos a quedar cortos. Esa es nuestra realidad. Yo quiero recordar ahí de las historias cómicas Dick Tracy. ¿Te acuerdas que hablaba con su reloj? Bueno, Claro. hoy ese reloj no solo puedes hablar, recibir mensajes, es tu electrocardiograma y tu oxímetro digital. O sea, puedes medir hasta el oxígeno en tus pulmones. Esa es la verdadera revolución en la que estamos metidos, que le llaman la cuarta revolución industrial. Fíjate que la primera fue con la llegada del vapor, que llegó a Chile, bueno, 200 años atrás el próximo año. El próximo año vamos a recordar los 200 años del inicio de la primera revolución industrial, la llegada del vapor, que la trajo Cochrane, curiosamente, a bordo de un barco, el Rising Star. Fue el primer barco a vapor de guerra del mundo, lo dicen los ingleses en su museo británico en Greenwich, y aquí a Chile llegó y navegó la María Graham de Valparaíso a Quintero. Ahora, lo que sí no ha llegado nunca fue el zapatófono que tenía el Superagente 86. Ese sí que no ha funcionado todavía. No, pero mira, es mejor el Sí. smartphone que tiene muchas más capacidades que el superagente. Mira, todas estas cosas, qué bueno que la gente se las imagine, porque las personas las pueden crear. Y aquí viene algo bien importante: nuestra región tiene talento. Nosotros tenemos el 10% de la población de Chile, pero el 30% de la matrícula de alumnos de educación superior, técnico, profesional y universitaria. Por eso puse una indicación para cambiar la ley que fortalece a las regiones, de tal forma que el nuevo gobernador regional tenga que crear una estrategia regional de conocimiento e innovación. En el conocimiento y la innovación está el futuro. Los talentos son la riqueza de la región. Los talentos hay que desarrollarlos, y si se te van los talentos de la región, te empobreces. Esa es la verdadera pobreza que tenemos que evitar en esta región. Ahora, usted también sabe, digamos, porque usted tiene su especialidad y su carrera es la Marina. Y usted sabe, digamos, que a propósito de lo que se ha dado a conocer de lo que se ha llamado el proyecto Pegasus, digamos, en algunos países del mundo, indudablemente, claro, la tecnología permite muchas cosas, pero también permite la invasión de la privacidad, permite detectar ciertas cosas. Me parece que aquí en Chile no había ni Pegasus, ni alcanzaba para gallinazos, porque aquí las cosas suceden y la autoridad no se da ni cuenta, digamos. Mira, ese es un tema no menor que estamos viendo con el reforzar el sistema de seguridad pública. Una de las propuestas es separar el Ministerio del Interior del de Seguridad Pública. Ayer el presidente Piñera anunciaba el nuevo servicio de protección ante emergencias, sacada la ONEMI, y aparece como un servicio especializado. Nosotros tenemos que especializar los servicios. Nuestra ley de inteligencia, por ejemplo, es muy débil, no le permite a la ANI tener agentes. Y obviamente se requieren agentes, pero protegiendo siempre la privacidad de las personas. La ley de datos personales es una ley que tenemos entrampada en el Senado
fundamental, porque no solo el Estado tiene que evitar espiar a las personas, también las empresas. Las grandes empresas hoy saben más de ti que tu señora y probablemente que ti mismo. ¿Por qué? Porque saben tu comportamiento y te pueden predecir e inducir a ciertas cosas que no pensabas que ibas a hacer. Lo mismo el Perdón, Estado. senador, pero hay una cosa que la gente la sufre día a día. La gente se pregunta, ¿por qué me tiene que llamar a mí la empresa Gong, Wing, Wang, Ben, lo que sea? Y decía, no, señor, y una le sonaba, pero hermano, señor, lo estábamos llamando porque sabemos que usted... ¿Cómo sabe mi teléfono? ¿Cómo llegan a mi teléfono? ¿Y cómo llegan a ofrecerme servicios, digamos? Ahí hay un tema que no está regulado tampoco. Mira, a ver, hay dos cosas, es un muy buen ejemplo el que tú pones. Si ellos te llaman y dicen, don Rodrigo Oliver, estamos con un problema, porque alguien les entregó el teléfono sin tu consentimiento. Pero si ellos se pusieron a discar números y hablan contigo sin saber quién eres, no habría una vulneración de la protección de los datos personales. Cualquier persona podría empezar a inventar números y llamar. El problema es cuando se hace tratamiento y esa información te perfilan y se usa. ¿Por Y se qué? ven, Por y se ven. supuesto. Sí, Claro. no, sí, sí, es que hay un tráfico de datos, esto es como el tráfico de órganos, más o menos un tráfico de datos gigantesco, y eso se llama el tratamiento, cuando toman la información de un dato que tiene uno con el dato que tiene otro con otro, y finalmente perfilan, y saben que eres una persona que tiene cierto gusto, que tiene cierto dinero, y por eso te llaman. ¿Qué queremos lograr con la ley de protección de datos personales? Que eso no se puede hacer, que tú des el consentimiento, tal cuando vas al médico y autorizas al médico a hacerte un tratamiento, los datos personales propiedad privada, son datos tuyos. Eso es lo bueno, tenemos propiedad privada y la tenemos todos los chilenos y chilenas, o sea, aquí todos tienen propiedad privada, son sus datos, y los datos se entregan con un consentimiento para un fin específico. Se los entrego para que usted me pueda mantener los servicios, pero no se los entregue a otro y no me ofrezca nada que yo no le esté pidiendo. Ese consentimiento, si no se cumple, tú puedes, cuando tengamos la Agencia de Protección de Datos Personales, presentar una queja, una demanda y se va a multar a las empresas. Y las empresas, las multas pueden llegar a ser muy altas. También si los perdieran, ya sea que alguien de la empresa se los robó o los ataquen, que alguien se los extraiga, los exfiltre porque no tenían las medidas de ciberseguridad que correspondían. El tema de los datos hay que regularlo bien, para eso la ley de protección de datos personales y lo que va a ingresar pronto la protección de la infraestructura crítica de información, que nadie puede atacarla, porque hoy dependemos de los datos. Los datos, tal como era el combustible antes que movía el mundo, los combustibles fósiles, y las 5 empresas más grandes del mundo eran empresas de combustible, hoy la economía la mueven los datos y las 5 empresas más grandes del mundo son de datos. Entonces hay que cuidar los datos y hay que generar normativa que en Chile todavía estamos atrasados. Por eso te están llamando todas estas compañías todavía. Ahora, desde el punto de vista de la política y de la ciencia política y de la anticipación de quienes quieren llegar a veces a cargo, sucede que hay datos que uno dice y piensa de que podrían tener algún dejo de manipulación cuando hay empresas que ofrecen a los candidatos guiar un poco su influencia y resulta de que su influencia a los electores y resulta de que es posible perfectamente determinar que en la mesa 148 de Santiago X ya votaron tales y cuales personas el año tanto, el año tanto, el año tanto y el año tanto, y se dio tal línea política el año tanto y el año tanto, y derivar inclusive con eso, con una superinteligencia artificial, decir, mire, el señor Piu vota por el Partido Verde, el señor Oliver vota por el Partido Violeta. Entonces, es un tema delicado aquello. Mira, es más delicado todavía porque hay otro acceso que tiene mucha gente. Chile lo que más usa a las personas es Facebook. Son más de 12 millones de personas de los 18 millones que tenemos Facebook. Y en Facebook está todo tu comportamiento y está todo tus sentimientos. Y tú puedes perfectamente, en base a la información, si accedes, digamos, a esos perfiles, saber qué piensa la persona y saberlo con anticipación y cómo va evolucionando. Hay otras redes sociales que tienen distintas coberturas. La gente más joven está usando Instagram, por ejemplo, y las formas de llegar a ellos son distintas. Todo esto es una nueva estrategia, que es la estrategia de marketing digitales o las estrategias digitales de comunicación masiva. ¿Para qué? Para lograr cambiar percepciones. Eso, si está bien manipulado, quiero usar la palabra manipulado, porque tú efectivamente estás trabajando con ello, puede generar efectos de información importantes.
El problema es cuando se instala la desinformación. Y es esa manipulación con un fin contrario y que persigue o pretende destruir reputaciones, producir conflictos, generar problemas. Eso hoy lo están haciendo las máquinas. Y aquí viene un problema no menor. Yo acepto la libertad de expresión en el ciberespacio, que es un derecho humano garantizado, pero es un derecho de humanos, no es de máquinas. Tú no puedes tener inteligencias artificiales, bots, avatar, troles, todas estas cosas programadas, enfrentándose y empezando a atacar y generando ellos contenido. ¿Por qué? Porque estás destruyendo la comunicación de las personas metiendo máquinas entre medio. Esto no lo tenemos regulado. Este es un tema no menor en el mundo de qué hacer con la desinformación. Y hay lugares que se han especializado por agencias de noticias falsas que generan caos y problemas, donde el más crítico es en las elecciones. Fíjate que las manipulaciones que han habido desde Cambridge Analytica, cuando se filtró esta información británica que había afectado las elecciones de Estados Unidos, hasta lo que hoy estaban viendo en Estados Unidos. Hoy se abrieron las comisiones investigadoras para ver el ataque al Capitolio, que fue exacerbado en redes sociales y se fue llevada a la gente a hacer algo que no veíamos ni siquiera en las películas. Entonces, manipulación en extremo con desinformación puede producir un caos que incluso puede destruir la democracia. Ahora, yo tengo aquí, parece que lo hubiera tomado, estoy tomando tecito con una cosa de CONICYT, red territorial de ciencia y tecnología, digamos, Sí. del Día de la Ciencia. Ahora, lo que usted cuenta mejor ni conversarlo porque ahí es muy discutible ver al presidente de la República llamando a la gente que fuera al Capitolio. Entonces, eso Sí. indudablemente, eso es muy delicado. Y quiero cambiarlo de tema porque nos debe quedar la mitad de la entrevista, la parte de ciencia hemos conversado, siempre conversamos. Yo quiero preguntarle sobre cosas que están pasando ahora. Muy bien. Esta semana el Senado decidió, aceptó, hay ánimo para legislar y están empezando a legislar y avanzar en lo que es la propiedad del agua, que viene desde la época de Balmaceda, es una ley muy antigua, y que mucha gente se pregunta sobre la realidad de lo que se puede, lo que no se puede y lo que se va a hacer allí. Hoy día los derechos de agua es un tema muy importante para el sector productivo y para las personas. Entonces, yo quisiera que usted nos contara de aquello. Bueno, mira, lo más importante es que se logró un gran acuerdo ayer en la sala con el ministro Moreno presente, y por 33 votos a favor, todos los que estaban presentes en la sala, más los que se conectaron remotamente, aprobaron la reforma al Código de Agua. Y este es un gran anuncio. ¿Por qué? Porque se reconocen cosas que son prácticas. Mira, fíjate que el tema del agua, lo primero que hay que entender es que el agua no se va a acabar. El agua existe en condiciones líquidas, la mayor parte del agua está con sal, está en los océanos, existe en forma sólida en los glaciares, cuando se derrite y se genera finalmente el agua también en el estado gaseoso, vapor, que son las nubes. Toda esa agua que está en el mundo sigue siendo la misma, nunca se ha acabado, no se crea ni se destruye, el agua no se destruye. Lo que ocurre en la práctica es que en este sistema el agua sale de los océanos, se evapora de forma natural, va a los cerros, a los lugares, cae como lluvia, queda como nieve en algunos lugares como reservorio y finalmente vuelve al mar. Y ese ciclo es permanente, ese ciclo es constante. El cambio climático ha traído un fenómeno bien especial en donde lugares que eran lluviosos hoy ya no son lluviosos. Lugares donde habían climas templados ya no son templados. Se está desplazando. Hay lugares que se están enfriando y otros lugares que se están calentando. Los canadienses están felices porque se está descongelando el Northern Passage y va a permitir probablemente un mejor canal que el canal de Panamá. Esa es una realidad de cambio climático que enfrentamos hoy en día. Chile entonces tiene que enfrentar esta realidad en donde vemos, y este año va a ser otro año seco, que este clima que tenemos no nos provee las condiciones naturales. ¿Qué es lo que nosotros arrastramos desde la época de la colonia? La merced. Y la merced era tierra y agua juntas para producir alimentos. Cuando esos se separan y se empiezan a transar derechos consultivos o no consultivos, vale decir que hacían uso, aprovechamiento o solamente los dejaban pasar, por ejemplo, los que se ocupan en centrales de paso hidroeléctricas, se empezó a generar toda una distorsión, porque sabemos que hay lugares donde existen derechos de agua entregados donde ya no hay agua. Entonces, ¿de qué derecho estamos hablando? Es lo primero que tenemos que ver. Lo segundo,
no tenemos la capacidad para entender la mecánica de nuestras cuencas. Nuestras cuencas tienen capacidad limitada para los actuales recursos hídricos que tenemos. Y tenemos capacidades limitadas también para medir en las napas, en todo, qué es lo que tenemos. Y también, y hay que reconocerlo, tenemos muy poca capacidad para fiscalizar. De repente faltan hasta los vehículos para que las personas puedan ir y ver los flujómetros. No todo está conectado, no todo se puede disponer de información. Por lo tanto, tenemos que mejorar, y mejorar priorizando. Lo primero, el acceso del agua al ser humano. Y ese es un derecho garantizado. Las Naciones Unidas lo fijan en 100 litros diarios por persona, que eso son 3 metros cúbicos al mes. Una familia de 4 personas tiene que tener 12 metros cúbicos, y por eso vemos camiones aljibe. Entonces la solución, en lugares de sequía, ha sido camiones aljibe, que es la más poco racional que uno puede existir. Es mejor avanzar en todo lo que es el tendido de ductos, de acueductos, de cañería, para llegar con una matriz hídrica a todas las personas, inclusive a los campos. Ahora, pero el problema ahí hay un problema general que la gente dice, bueno, estos derechos han sido vendidos, hay un mito, no sé si es mito o realidad, no tengo claridad de que hay un porcentaje muy grande de los derechos de agua están vendidos al extranjero, a capitales de otros países. Pero hay un tema principal del consumo. Y en el tema principal del consumo y en la región, existe una empresa principal que es la empresa ESVAL. Empresa ESVAL que desde hace muchos años recibe por parte del gobierno regional de la Quinta Región aportes reembolsables. Y esos aportes reembolsables no se devuelven. Esos aportes reembolsables van a dar, yo me recuerdo al año 96, hasta que yo fui, el core estaba cuantificado, 96, 97, que eran en ese momento como 30 y tantos mil millones de pesos, que era una cantidad cercana a los 100 mil dólares, digamos, y yo creo de que sumando los años es mucho más, digamos. Y el problema es que el servicio no es bueno. El servicio está en manos de extranjeros, se ha ido comprando por empresas extranjeras que la compraron primero al Estado, después la vendieron a otros, y seguía engrosando el patrimonio en base a estos aportes reembolsables y otros, y el servicio no es bueno. La gente no está contenta y es caro. ¿Qué se va a hacer en relación a los servicios del agua y el precio del agua para el consumo? Mira, lo primero, el caso de ESVAL. ESVAL pertenece a un fondo de pensiones de los profesores de la provincia de Ontario, en Canadá. O sea, son canadienses y son profesores con su fondo de pensiones los que están detrás. Ellos, hoy día. Sí, antes era sudafricano, fue español. Sí. No, por eso, en este momento, y no sabemos cuánto tiempo van a seguir ellos en esa condición. Obviamente les interesa rentabilizar los ingresos al fondo, y es por eso que estas empresas se dedican a esto. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros tener? Muy claras las normas. Fíjate que nosotros, ESVAL, tú hablaste de una parte que son todos estos subsidios que se entregan. Nosotros en nuestras cuentas pagamos el tratamiento del agua. Y se paga, tú puedes ver tu cuenta, cuánto es lo que compras el agua y cuánto es lo que tienes que pagar para tratar el agua. Y tú sabes lo que pasa después del tratamiento del agua que le hacemos, se vierte al mar. Entonces tenemos un problema que no solo es el tema de la propiedad de la empresa que está gestionando, sino que nuestro modelo es imperfecto, porque nos estamos deshaciendo de agua tratada que podría ser perfectamente usada, incluso para el riego. ESVAL está haciendo las medidas necesarias para hacer frente a la sequía, porque también tienen un problema, ¿de dónde sacan agua? Ellos lo último que están haciendo es un acueducto que tiene doble sentido, de tal manera del agua del río Aconcagua que baja, volver a subirla arriba al tranque Los Aromos y dejarlo como reserva para evitar que entremos nosotros a la crisis. Yo creo que lo más importante, y este quizás va a ser el tema central del nuevo gobernador regional, recordemos que él viene del movimiento Modatima, movimiento de preservación del agua, va a ser asegurar que no entremos en un déficit de agua para las personas primero, y eso se podría generar si las condiciones de sequía se mantienen y la forma en que tenemos para poder regar toda la parte de agricultura que se pueda. Ya se han perdido cultivos que no se han podido regar. Entonces hay un balance grande entre personas y alimentación que tenemos que hacer. Las dos cosas juntas. Yo quiero volver al tema de las personas, yo quiero volver al tema del valor, al tema de que se paguen las cuentas. Resulta de que la conexión hacia la calle, la conexión está hecha con base con plan del Estado. Sí.
Bueno, y uno le paga por esa conexión, además, aparte le paga y por mantención de la conexión, pero Val no le paga nada al Estado. El Estado se queda ahí, le entregó la plata y no cobra nada sobre aquello. Ahí hay un vacío, ¿no le parece a usted? Es que, nuevamente, qué reglas tenemos definidas y la forma de controlar las reglas. Cuando tú entregas algo, tú tienes que fiscalizar, y las fiscalizaciones son las que nosotros tenemos que asegurarnos que se estén cumpliendo bien. Los dineros que se entregan es para permitir que las personas queden conectadas y accedan a un bien que es fundamental. Nosotros mismos, el 60% nuestro es agua. Necesitamos cada persona tomar 2 litros de agua, aparte de todo el resto de lo que hablamos, de los 100 litros diarios para cocina, lavado, todas las otras cosas. Pero, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que la única forma de resolverlo bien es logrando una matriz hídrica integrada. Fíjate que Val tiene que avanzar hacia los APRs y ojalá conectar, ¿no? Y tiene que avanzar para sacar todos los camiones aljibes que tenemos. Y este Val, sea de quien sea la propiedad, tiene que lograr cumplir eso. Si el Estado quiere recuperar la propiedad de la sanitaria y seguir administrándolo, bueno, pero tiene que hacerse cargo completo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la capacidad que tenemos para obtener agua probablemente no vamos a ser capaces de forma natural, como lo estamos viendo hoy con las lluvias, con los deshielos, con las napas, vamos a tener que agregar la desalación. Y desalar es un tema también de capacidad que puede tener el Estado o el privado para entregar un cierto valor. El valor del metro cúbico de agua sabemos cuánto va a costar. El problema es que lo necesitamos arriba. Entonces hay que impulsarlo. Y ahí viene una oportunidad que estuve conversando ayer con el ministro de Obras Públicas, que es generar inversión para acueductos, pero en tubería, de tal manera de levantar con energías solares o energías renovables el agua hasta la altura, de día, que hay sol y hay viento, y de noche usarlo para generar electricidad. Tú tienes entonces un modelo donde estás usando el agua para poder ocuparla después, pero la energía potencial para generar electricidad. Y eso te va a permitir disponer de electricidad y de agua más barata cuando logras integrar los dos modelos. Ok, el senador nos debe quedar alrededor de 3 minutos, 4 minutos para terminar la entrevista. Yo quiero preguntarle una cosa relacionada también con esa doble forma de ser de usted, no fue lo forma de ser, sino que usted viene con un impronto, usted es marino, usted es almirante, y las convenciones constituyentes han escuchado algunas voces, digamos, de que hay una mirada de un grupo relacionada sobre la policía y las Fuerzas Armadas en el Chile del futuro. ¿Qué visión tiene usted de aquello? Bueno, mire, primero, gracias por darme la oportunidad de sentirme orgulloso de ser marino, de 40 años vistiendo el uniforme, uno lo lleva toda la vida. Lo segundo, entender que el Estado, lo primero que tiene que garantizar es la seguridad de las personas, y el Estado es el único que tiene el monopolio de las armas, y por eso puede ejercer la fuerza legítima cuando hay personas que están actuando de forma violenta. El Estado no actúa violentamente. El Estado lo que hace es un uso racional de la fuerza legítima que tiene para precisamente prevenir la violencia. Lo primero que tenemos que condenar entonces son a los grupos violentos, antes de empezar a condenar a Carabineros, las Fuerzas Armadas. Si condenamos la violencia y condenamos los grupos violentos, probablemente vamos a poder tener un sistema mucho más balanceado. Carabineros está viviendo un proceso de reforma profunda. La semana pasada, con el general Yáñez, aquí en Reñaca Alto, inauguramos las nuevas dependencias del Centro de Formación Policial. Por primera vez se van a instruir juntos, hombres y mujeres, 52 hombres, 52 mujeres, en el mismo recinto por 2 años, 2.980 horas de clase, nivel técnico, algo que no se tenía. Los carabineros antes se formaban en 8 meses y en condiciones bastante precarias. Tiene una transformación importante que parte de la base y parte de las personas formándolas mejor y asegurándole una buena carrera, con buen equipamiento, con buenos medios. Hoy, por ejemplo, todos los carabineros debieran tener su cámara que registre como evidencia todo lo que esté haciendo, porque los carabineros actúan bien, actúan de acuerdo a las instrucciones que reciben. Esa confianza es la que tenemos que recuperar, porque lo que se ha perdido es la confianza, pero la confianza no se puede destruir con violencia. Entonces yo llamo primero a que la convención esté condenando la violencia, condenando personas que vemos con armamento en territorio chileno, armamento automático que no debieran tener. Bueno, esas condenas no las veo. Y veo, por otro lado, que tratan de ir contra quienes tienen que usar legítimamente la fuerza para evitar esta violencia extrema que estamos viendo, Rodrigo. Ok, muchas gracias, senador Piu. Ha sido un gusto conversar con usted.
No alcancé a conversarle ahí en el día de hoy que usted estaba viendo un tema relacionado con los alimentos, así se estaba transformando había entrado al liberalismo, digamos. No solo alimentos, también las armas, porque estamos viendo la ley de control de armas, pero eso lo podemos dejar para el próximo programa. Para ya con una ley definida. Muchas gracias, senador, por venir a conversar con nosotros. Y usted que nos está mirando, bueno, él es un senador muy especial, porque un senador que se ha especializado en ciertas cosas y que es bueno que alguien se ocupe de aquello porque el futuro está aquí. Que estén ustedes muy bien.